puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Quién está hablando allí en ese versículo? ¿Quién está hablando? Jesús, ¿sí o no? Entonces encontramos, ya en la primera parte, dejamos bien claro y bien cimentado cómo el enemigo trata de robarnos la identidad, ¿sí? Y vemos cómo ese robo de identidad lleva a perder el discernimiento, y el perder el discernimiento lleva a que Dios se canse y endurezca el corazón. Sí, es como la conclusión de la primera parte. Ahora quiero que veamos las consecuencias, porque encontramos un versículo que no tiene mucha revelación porque es muy claro, ¿sí? El que está hablando es Jesús, el Hijo de Dios. Un versículo que, volvamos al 22 si me ayudas allí. Un versículo donde Jesús le está diciendo, muchos dirán en aquel día, y se supone que ese aquel día, ¿sí? Es un tiempo en el futuro en donde Dios está ejecutando un juicio, ¿sí o no? ¿Estamos claros allí? Es un tiempo en el futuro donde Dios va a hacer un juicio, ese aquel día, porque aún ni Él mismo sabe cuándo es, porque bíblicamente dice que solo lo conoce ¿quién? El Padre. ¿Estamos todos claros? Entonces Él dice, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sigamos. Entonces yo les declararé, ahí dice Él, yo, está hablando de Él, Jesús, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No sé si alguna vez le han predicado esta palabra, pero esta palabra es bien difícil de predicar. Y es muy difícil de predicar porque es una palabra muy fuerte, muy dura, ¿sí? Yo un día le decía a Dios estudiando esta palabra, y le decía, pero ¿qué tiene de malo, sí, en profetizar en tu nombre? ¿Qué tiene de malo hacer milagros? ¿Qué tiene de malo echar fuera demonios? ¿Sí? Y precisamente con esas preguntas que uno hace a veces tan intensas a veces a Dios, Dios empezó a dar esta parte del tema, y me parece que en lo que vamos a ver ahora es algo muy claro que Dios nos va a hablar esta noche sobre el robo de identidad. Y prácticamente puedo decirles que esto que vamos a ver en la segunda parte de esta vigilia son las consecuencias
de uno dejarse robar la identidad por el enemigo. Son las consecuencias de uno terminar haciendo lo que el diablo quiere y no lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Queda claro, iglesia? Entonces, analicemos esta palabra despacio. Jesús empieza a desenmascarar a unas personas que aparentaban ser religiosas, pero no tenían una relación personal con Él. ¿Y saben qué es lo delicado aquí? Que Él dice: nunca os conocí. O sea, entonces uno dice: ¿cómo así? Si nunca los conoció. Entonces ellos, ¿en nombre de quién profetizaban? ¿En nombre de quién hacían milagros? ¿En nombre de quién echaban fuera demonios? Iglesia, algo que ustedes y yo no podemos olvidar nunca, iglesia, es que un día en la historia de la humanidad va a haber un juicio en donde Dios va a separar, ¿sí?, lo bueno de lo malo, en donde Dios va a separar el trigo de la cizaña, en donde Dios va a recoger la mies, porque la cosecha está lista. Y yo le pregunto a usted, hoy, esta noche, ¿usted está preparado o preparada para el juicio de Dios? Porque el juicio de Dios es algún día, pero el que Dios no quiera, al que lo llame Dios a su presencia hoy o mañana o pronto, se le acabó. Es como cuando el profesor dice: recojo exámenes, nadie más escriba, y comienza a pasar por cada asiento a recoger los exámenes. La persona que Dios llama a su presencia cuando muere ya no tiene tiempo de contestar más preguntas, iglesia. Entonces lo que yo les digo esta noche es: ¿usted se ha preguntado si el día que le hagan la pregunta en el cielo, qué pasa si hoy Dios le dice a usted: ¿usted está haciendo lo que yo lo mandó a hacer? ¿Usted está viviendo conforme al propósito por el cual yo lo diseñé? ¿Cuántos están convencidos esta noche que están viviendo conforme al propósito de Dios? Álcenme la mano. Bueno, no la alcen para no avergonzar. Pero puede haber dudas, ¿cierto? Porque esta clase de prédicas siembran la duda. Y yo pienso que es la intención de Dios esta noche, de que usted se vaya hoy cabezón para la casa o cabezona, a preguntarle a Dios si usted realmente está haciendo la función por la cual Él lo diseñó. Yo le digo algo, iglesia, y en eso yo les puedo hablar con un poquito de autoridad. Cuando uno vive conforme al propósito por el cual Dios lo ha diseñado, uno vive confiado. Mire, yo creo que unas 3 veces, porque Dios a mí, yo me convertí en el año 96, 95. En el 96 me bauticé. O sea que digamos que hace 23 años soy como cristiano, ¿cierto? En el año 2000 Dios me hizo el llamado a ser un intercesor y un guerrero. Año 2000. Y yo empecé a desarrollar el llamado en medio de muchas tribulaciones y situaciones. Pero para el año 2010 empecé a dudar si de verdad estaba desarrollando el llamado o el propósito por el cual Dios me había diseñado. Entonces decidí hacer un ayuno para que Dios me hablara y me dijera si realmente estaba viviendo o no conforme al propósito por el cual Él me diseñó. ¿Por qué estaba dudando en esa época? Está en una crisis económica, más quebrado que un tostado, como dicen por ahí. Y yo decía, pero ¿será? Porque es que no es justo que yo esté viviendo conforme al propósito de Dios y esté... la prosperidad de Dios no es tener millones de plata, iglesia, ¿sí? No es ser millonario. La prosperidad de Dios es no deberle a nadie. Es la famosa libertad financiera. Esa es la prosperidad. Cuando usted no le debe a nadie, usted es feliz.
Pero cuando uno no tiene ni para uno y la familia y uno tiene hijos, yo me acuerdo que en esa época que yo le hice esa pregunta a Dios, me acuerdo tanto que yo servía en la iglesia, pero yo fui como 20 años trabajador independiente. Hace un año soy un empleado del Estado, fijo. Yo creo que estas son mis primeras, desde que salí del hospital departamental en el año 93, no he disfrutado unas vacaciones pagas. Que las empiezo a disfrutar, si Dios quiere, el próximo sábado, dentro de 8 días. Y entonces yo le decía a Dios, ¿qué pasa? No hay trabajo, no sale nada, uno con hijos. Y me acuerdo que en ese día que estaba, creo que alrededor de ese tiempo que estaba en esa duda, por la crisis económica en que estaba, me acuerdo que un día tenía una fiebre y mi esposa estaba haciendo el almuerzo y vivíamos por allá en Cantaclaro, en una zona campestre aquí, saliendo por la Bella Suiza hacia Villa Carmelo. Cuando ella me despierta, yo estaba con fiebre a mediodía, se acabó el gas y no había plata para el gas. Allá arriba no hay línea de gas, o sea, había que llamar para que subieran gas. Entonces no había plata para el gas y ya el arroz estaba puesto, el caldo estaba puesto. Entonces me tocó levantarme a cortar leña para que el arroz y el caldo no quedaran crudos, con fiebre y todo. Cuando los niños llegaron del colegio, felices, ¿no? Ellos pensaron que estábamos haciendo sancocho en leña y todo, y ellos felices cuando llegaron. ¿Y por qué les cuento estos detallitos? Porque son situaciones, yo les digo, difíciles. Y hubo que solucionar, y yo me metí por allá y conseguí un árbol seco que lo han comido las termitas, y terminamos ese arroz, hijo, quedó rico ese arroz, ese caldo, y asamos las presitas de carne que habían allí, pero no dejamos perder la comida. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo estoy viviendo conforme a tu propósito para estar padeciendo de esta manera. Entonces empecé a hacer un ayuno, y al primer día del ayuno recibo una palabra de Dios, no personal, sino a través de otra persona, donde Dios me ha dado otra vez Jeremías 1, del 17 al 18 y del 19, que es la palabra con que me llamó. Yo dije, bueno, Señor, esto es tuyo. Y en el año 2012, cuando saqué el libro, la oración de autoridad, estaba en una crisis tan difícil. Este libro hubo que llorarlo antes de salir, y volví otra vez a hacerle la pregunta a Dios, y volvió Dios otra vez a confirmarme la palabra a través de otra persona, de Jeremías 1. Y hace pocos días, no era que tuviera duda con mi llamado, estoy muy convencido ya del llamado, ¿sí? Pero hace pocos días empecé a estudiar el libro de Jeremías, y empezó Dios a hablarme en Jeremías 1 de una forma tan especial. Y yo les digo a ustedes con todo respeto que sé que estoy viviendo conforme al propósito que Dios diseñó. Y si Dios me llama a su presencia, cuando Él lo desee, voy a irme contento, porque sé que viví y hice lo que Él me ordenó hacer. ¿Me van a entender, iglesia? Por eso yo hoy, cuando escribo este tema en este tiempo, mi deseo es que usted salga de aquí inquieto y le diga a Dios, y yo le aseguro, Dios le va a dar sueños, visiones, Dios le va a dar una palabra, le va a dar revelación, y le va a confirmar a usted, ¿sí?, qué es lo que usted debe de hacer, qué es lo que debe de corregir, y usted va a sentir que eso que hace glorifica a Dios, y va a sentir el respaldo de Dios, va a sentir que Dios está con usted, y a pesar que van a haber contratiempos y adversidades, usted va a estar confiado y seguro, porque usted está haciendo lo que Dios le ha enviado a hacer, iglesia. ¿Me dejo entender con eso? Entonces, hoy por hoy uno encuentra personas en las iglesias que están aparentando ser religiosas y que tienen una relación personal con Dios. Y lo cierto es que el día del juicio Dios va a llamar a relación a la gente con Jesús. Y yo le digo algo,
¿Cuál es la confianza que debemos de tener ese día? Que el día que usted esté frente a Jesús, usted le diga a Jesús: Señor, usted me conoce. Y Él te diga: sí, yo te conozco, hijo. Porque has sido un siervo fiel, un siervo justo, un siervo obediente. Porque un día en la historia de la humanidad eso va a suceder, iglesia. Eso va a suceder. Y la única forma en que Dios diga que lo conoce es porque usted lo obedeció. Y si usted lo obedeció es porque lo escuchó, ¿cierto? Y si usted lo escuchó, lo obedeció. Y si usted lo obedeció, Él va a decir: ese es mi hijo. Así es sencillo. Pero hay gente que aparenta, hay gente que hace cosas que Dios no le ha enviado a hacer, ¿sí? Y entonces mucha gente personas que piensan que si son buenas y aparentan ser religiosas, serán premiadas con la vida eterna. Así no es, iglesia. En el día del juicio, ¿qué es lo que va a tener en cuenta Dios? ¿Sí? Su fe y su confianza. Porque usted puede hoy tener dudas en cuanto a su propósito, pero cuando Dios le hable y usted crea, usted va a hacer lo que Dios le envía a hacer. Y entonces allí usted va a decir: Señor, yo tengo fe en que usted me habló, y esta es la palabra que usted me dio, y por aquí yo me voy a ir. Yo me acuerdo que cuando Dios me hablaba a mí: no digas que eres niño, no digas que no puedes, porque podrás arrancar, plantar, destruir, y si no hablas te confrontaré delante de ellos y todo. Yo decía: ¿y quién soy yo para que me hable así, Señor? Yo no. Yo soy nuevo aquí nadie me conoce. Y hoy por hoy, cuando Dios me habla, yo no me quedo callado, porque si no lo haga me quebranta y me desespera. Y eso es lo que yo le digo, que uno cuando comienza a conocer a Dios y a escucharlo claramente y a leer la palabra, y Él empieza a hablarte, tú empiezas a tener fe en Él y a estar confiado. ¿Me van a entender, iglesia? Eso tiene que ver con el hábito, con la oración, con el tiempo en la oración, el tiempo en la palabra. Eso no aparece de la noche a la mañana, así como magia. Así no es, iglesia. Esto es un hábito que usted debe construir. El hábito de orar, pero el hábito también de escuchar a Dios. El hábito de sentarse a la madrugada en el sofá, a hablar con Él y a escucharlo, a hacerle preguntas, a leer la Biblia. Que cuando te dé un sueño tú busques el significado de ese sueño. Que cuando te dé una palabra busques los comentarios bíblicos y estudies la palabra. Entonces Él va a decir: te gusta, entonces voy a darte más palabras, voy a darte más sueños, voy a darte más revelación. Que cuando Dios te use en un milagro, entonces diga: Señor, sí, entonces voy a ponerte más personas para seguir haciendo más milagros contigo. Y ahí es donde empieza el ejercicio y el fluir, iglesia. Pero todo tiene que ver con la fe, con la confianza. ¿Qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confianza, iglesia. El familiar del pastor Gustavo me comentaba una escena muy linda ahora, que en su taxi Dios le habló y él le dijo a unos hermanos que venían atrás en el carro, Dios le mostró que eran pastores y todo, me decía, ¿cierto? Pero el mensaje, ¿cuál fue? Tranquilos, este problema que tienen yo lo voy a solucionar, es lo que me decía, ¿cierto? Y esa pareja creyó y tuvo fe, pero también la fe de él se desató. Entonces eso, y él me decía que venía orando en lenguas. Entonces eso va a hacer que él ore más en lenguas, ¿sí o no? Y cuando Dios empieza a hacer milagros, uno dice: uy, claro, ¿qué hice yo para que Dios hiciera este milagro? Yo ayuné, yo hice vigilia, oré un poquito más, entonces voy a seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque Dios me está usando. ¿Estamos, iglesia? Eso es.
Pero no es aparentar como dice aquí la Biblia. ¿Sí? Dice que es como que le estuvieran diciendo a él, es que muchos dirán ese día, no Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre. Y es como algo hipócrita, ¿no? ¿Sí? Que le van a decir, usted no puede decirle a Jesús, no Señor, es que yo no hice lo que usted me dijo, pero fui y me gané un alma. ¿Sí? Es como así, ¿no? No Señor, es que yo no obedecí esto, pero llevé 3 personas a encuentro. No Señor, yo no hice lo que me dijo, pero vine a la alborada. Y él le va a decir, apártase de mi lado, que no, yo usted no lo conozco. Más o menos es así. Dios no quiere sacrificios, iglesia. Dios quiere su obediencia. Por eso hoy usted va a irse con la pulguita en la oreja, como dice mi jefe, a preguntarle a Dios, Señor, ¿yo estoy haciendo de verdad lo que usted quiere? ¿De verdad yo estoy haciendo lo que usted me está mandando a hacer, o yo realmente no soy obediente? Entonces, vamos a analizar esta palabra, ¿amén? ¿Les parece? Y lo primero que dice es, Señor, ¿no sabes que profetizamos en tu nombre? Es lo primero que le dicen a él. Y yo les digo algo, ustedes han leído en la Biblia sobre Balaam. Balaam era un hombre en la Biblia que le pagaron para maldecir al pueblo de Israel. Y cada vez que él iba a maldecirlo, lo bendecía. Pero Balaam era un profeta de Dios, pero que también maldecía. Ojo con eso, iglesia. Caifás, ¿quién fue Caifás? Caifás era un profeta del Sanedrín, pero en la casa de Caifás fue que acusaron y condenaron a Jesús. ¿Sí? Y eran profetas, pero eran profetas del diablo. ¿Estamos, iglesia? El rey Saúl, dice que el rey Saúl un día se metió por allá a un grupo de profetas y terminó profetizando. ¿Sí? Pero eso no lo salvó, iglesia. Supuestamente estos profetas dicen que profetizaron en su nombre, pero él no los envió a profetizar, iglesia. Entonces yo le digo a usted algo. Hay gente que es profeta. Y hay profetas, que hay pastores que invitan profetas a las iglesias, o profetas para que digan lo que ellos les dijeron que dijeran, para cambiar la iglesia, para lo de la famosa prosperidad, para muchas cosas. ¿Ustedes saben de eso, sí o no? Vea, yo conozco un pastor en Palmira que fue a un culto, una reunión con un profeta, y el profeta se bajó y le dijo a él ahí al ladito, pastor, Dios me dice que usted debe entregarme ese reloj. Cuidado. Y el pastor, él es amigo mío, llama Rodrigo Velasco. Él es el pastor de la iglesia donde yo sirvo en Palmira. Y el pastor Rodrigo le dijo, pues qué extraño, a mí no me ha dicho nada. Y es que es así de claro. Porque cuando usted viene a darme a mí una palabra profética y yo soy otro profeta o soy un hombre de Dios, Dios ya me ha hablado a mí y su palabra para mí es una confirmación. Así de sencillo es. Entonces muchos profetizan supuestamente de parte del Señor, pero eso no es así. No, que Dios me muestra que usted va a ser la esposa de aquel. ¿Cómo así? En la Biblia no es así eso. El amor es una decisión, iglesia. ¿O no es así? Uno decide a quién amar. Aún Dios, siendo Dios, nos amó a nosotros primero.
Y usted lo ama a Él porque usted decidió amarlo, no porque Dios lo obligara a amarlo. Porque si Dios nos hubiese obligado a amarlo, era un dictador. Y Dios no es un dictador, es un padre. Entonces yo me pregunto, ¿en el nombre de quién profetizan? Para manipular, para sacarle plata a la gente. Estuve predicando en Ginebra y visité un amigo. Y este hombre me dice: pastor, vea, yo dejé de ir a la iglesia. Yo le digo: ¿qué pasó? ¿Por qué? Me dice: porque fui a un culto a una iglesia, no voy a decir el nombre. Y habían invitado a un profeta X, me dijo el nombre. Y él comienza a decir: usted, usted y usted, y lo señaló a él, van a dar de $1.000.000. Y me dijo: pastor, yo desde ese día no volví a la iglesia. Y yo le dije, yo iba con otro pastor y 2 discípulos de Palmira, íbamos a predicar a Ginebra y arrimamos a visitarlo a él. Él es un buen amigo mío. Yo le dije: don Elmer, yo le pido perdón en nombre de toda esa gente que ha hecho eso. No, pastor, no haga eso, porque usted no es así. Le dije: no, pero mi deber es pedirle perdón en nombre de ellos. Le dije: pero no todos somos así. Entonces esta clase de profetas van a terminar diciéndole a Dios allá al día del juicio: Señor, Señor, es que profetizamos en tu nombre. ¿Qué les va a decir Dios? ¿Qué les va a decir Jesús? Apartados de mí, ábranse, como dicen los muchachos. Ábranse de aquí, que yo usted no lo conozco. ¿Sabe qué pasó ahí, iglesia? Quiero que me presten cuidado y pongan mucha atención. Que esta gente quiso ser profeta sin Dios haberlos diseñados como profetas. Usted no puede ser lavadora si es nevera. Que es muy rico profetizar. Y el apóstol Pablo dice: tenemos que procurar por los dones mejores, ¿sí o no? ¿Cuántos no quisiéramos tener el don de la interpretación de lenguas? ¿Cuántos aquí interpretan lenguas? Yo en mi vida cristiana no conozco el primero, pero yo anhelo ese don. Que alguien esté orando en lenguas y yo sepa lo que estoy orando. Es una maravilla, el oído de Dios. Pero yo no puedo, iglesia, ¿sí?, siendo un maestro de la palabra, estar haciendo otra cosa muy diferente. Si yo soy maestro, ¿por qué voy a comportarme como pastor? ¿Me voy a entender? Si a mí no me diseñaron como profeta, ¿por qué voy a andar profetizando? Que profetice el profeta. ¿Me voy a entender? Así de sencillo es. Es más, usted no sabe que es profeta hasta que otro lo dice. ¿Usted sabía eso? Samuel, dice la Biblia que Dios lo llamaba y Samuel iba donde el sacerdote Elí. ¿Me llamaste? No, hijo, yo no te he llamado. Bueno. Y ahí se acostaba Samuel. Dios lo llamaba y iban de Elí. Señor, yo no lo he llamado, hijo. Cuando ya fue otra vez, le digo: mire, la próxima vez que lo llamen, dígale a Dios: Señor, dígame. Samuel no sabía que era profeta, pero ya estaba oyendo la voz de Dios. ¿Quién es un profeta? Un profeta es una persona que oye la voz de Dios y le transmite la voz de Dios al pueblo. Pero hay muchos profetas por ahí que lo que andan es adivinando, adivinos, brujos, hechiceros dentro de un culto, adivinándole a la gente de la vida privada y las cosas y todo. No, ese no es el profeta de la Biblia. El profeta de la Biblia oye la voz de Dios y le dice al pueblo: Dios dice. Y hasta ahí fue, ni más ni menos lo que Dios dijo. Entonces ahí dice que muchos profetizaron, ¿sí? Pero ¿en el nombre de quién estaban profetizando? Pero no lo hicieron en el nombre de Dios. Segundo, dice que echaron fuera demonios, ¿sí o no?
Recuerda que yo le decía ahora, ¿qué de malo está en profetizar? Entonces yo ahora sí le digo, iglesia, es muy malo profetizar cuando Dios no ha hablado. Cuando usted profetiza de su propio corazón. Cuando usted cree que Dios le dijo. No, es que no es así. No es que creo que Dios me dijo. Es que profeticé lo que escuché. En la vigilia pasada yo les hablé del pastor Gustavo y la pastora Marcela. Creo que me parece que les hablé, ¿cierto? Pero yo me acuerdo que no estaba esta tarima, estábamos aquí. Y mi esposa estaba allí con la nené, con Paloma. Yo estaba predicando esa mañana, en un culto de la mañana. Y recuerdo mucho cuando Dios me dijo que esa palabra era para ellos dos. Yo le decía, no, Señor, no. Y Dios, diles. No, Señor, no. Que les digas, y yo no, Señor, no. Hasta que yo dije, no, yo no puedo seguir predicando. No sé si alguien de aquí estaba ese día. No, yo no puedo seguir predicando. Pastor Gustavo, venga, pastora Marcela. Dios me dice que dentro de un año van a tener un niño cargado en los brazos y será un varón. Y ellos lloraron y cayeron aquí. Yo me fui más asustado para la casa. Palabras más, palabras menos, Dios nos respaldó. Y al año preciso, porque eso fue un domingo de Ramos, al año preciso en ese domingo de Ramos, estaban presentando aquí a Jan Marco. Y yo les digo algo, así es Dios. Y ese día Dios no me dejó seguir predicando. Y me acuerdo que había una señora sentada con la segunda silla. Yo les dije, el Señor me dice que esta palabra es para ustedes. Y la señora dijo, sí, Dios me dijo que era para ellos. Y yo, ay, Señor, ahí está la confirmación. Y por ahí anda Jan Marco. Y es así, iglesia. Entonces cuando uno oye y habla de parte de Dios, se ve el resultado. ¿Estamos, iglesia? Entonces mucho cuidado, porque muchos dirán, Señor, es que profetizamos en tu nombre. Y él le dice, no. Es que yo usted lo mandé fue a lavar el carro y a ser el vigilante allá de la puerta. Eso era lo que yo quería hacer con usted. Yo no quería que usted profetizara nada. ¿Quién dijo? ¿Estamos, iglesia? Robo de identidad, diga la que tiene al lado. Robo de identidad. El diablo es feliz con eso. El diablo es feliz que usted sea un evangelista cuando Dios dijo que usted era profeta. Y el diablo es feliz que usted sea profeta cuando Dios dijo que usted era un maestro. Es que yo quiero ser como el pastor. ¿Quién dijo? Usted tiene que ser como Dios dijo que era. Y si el pastor le dice, hijo, es que usted va a ser el profeta de las naciones, usted tiene que irse para la casa a orarle a Dios para que Dios le confirme lo que el pastor le dijo. Eso no es pecado. Y si es palabra de Dios, Dios le confirma. ¿Estamos? ¿Vamos bien como dicen por ahí? Listo. Hicimos milagros, dice aquí. Lo segundo. No, echamos fuera demonios, perdón, ¿sí? También eso es posible, pongo yo aquí. Yo les pregunto a ustedes, ¿Judas echaba fuera demonios? ¿Judas echaba fuera demonios? Sí. Era de los 12 de Jesús y tenía el demonio adentro. Yo conozco líderes, se los digo, conozco líderes que van al encuentro y echan fuera demonios con brujería. Los conozco y los dejé denunciado a los pastores. Ese hombre estaba haciendo una brujería en el encuentro. ¿Y cómo así que en el encuentro chuzando con agujas los dedos que para que salgan los demonios? ¿Dónde salió eso? Ay, que Dios me mostró. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Lo que no tenga soporte en la Biblia no existe. Y dice aquí que echaban fuera demonios. Judas echaba fuera demonios. Y era un hijo de perdición. Es posible que alguien esté echando fuera demonios de otros y con todo y tenga el demonio adentro. O que sea el mismo diablo.
¿Ustedes sabían que los brujos echan fuera demonios de la gente con la misma brujería? Señores, que echamos fuera demonios. ¿Y en qué nombre de quién los echaste? ¿En nombre de Belcebú? ¿Recuerda que Jesús decía? Jesús echaba fuera a los demonios y decía que los echaban en nombre en fuera de Belcebú. Y entonces ustedes en nombre de quién los echan, les decía Jesús. Él les decía, pero yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. ¿Se acuerdan los hijos de Exeba en el libro de Hechos? Que fueron a echar un demonio en el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Y los demonios los dejaron desnudos y salieron corriendo. Judíos que usaban la brujería para echar fuera demonios. No se coma ese cuento que porque echó fuera demonios es el super líder o lo que sea. Y el Señor le dice, ¿quién lo mandó usted a echar demonios? ¿Quién dijo que usted estaba diseñado para echar demonios? Todos tenemos un don, un llamado. ¿Estamos o no, iglesia? No todos los dedos de la mano son iguales. ¿Sí? Sáquese la cera del oído con el dedo gordo. Haga el intento. Para eso hizo el chiquitico. Entonces, ¿qué tal que todos los dedos fueran como el gordo? Uy, no, qué horrible. O los de los pies todos como el gordo. No todos podemos ser ojo, iglesia. No todos podemos ser oído. No todos podemos ser boca. Ahí le dice que somos un cuerpo. Usted puede ser la mano que yo necesito. ¿Estamos, iglesia? Pero si usted no está usando su mano, el cuerpo se está atrofiando. ¿Qué pasaría si mi pie derecho no creciera, pero el izquierdo sí? Y eso pasa en la iglesia. Cuando el que es pastor no ejecuta el pastorado, pero el que es evangelista sí lo hace. Entonces crece más el dedo chiquito que el dedo gordo. Entonces lo que crece es un fenómeno, un músculo, una masa. ¿Me estoy dejando entender? No todos pueden echar fuera demonios, iglesia. No todos pueden ser profetas. Usted tiene que ser lo que Dios diseñó que usted fuera. Porque no venga a decirle al Señor, no, es que llevé 10 encuentros. Dice el Señor, ¿y entonces y qué? No, Señor, es que yo soy el que voy a la alborada cada 8 días. ¿Y qué? No, Señor, es que yo soy el que barro la iglesia. ¿Y qué? Yo lo diseñé para eso. Si usted barra la iglesia y lo diseñaron para eso, gloria a Dios, porque grande galardón tiene en el cielo. Mire, iglesia, ¿sabe cuál es el mejor galardón en el cielo? Cuando estemos en el juicio final y Dios nos reconozca. Ese es el mejor galardón. ¿De qué sirve yo haber sido profeta, pastor, evangelista, lo que sea? Y eso no era lo que Dios quería que yo fuera. ¿De qué sirve que no me reconozca Jesús? Qué doloroso eso, ¿cierto, iglesia? Dice la otra parte, dice que en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿sí o no? Entonces hay gente que tiene el don de lengua, hay gente que hace milagros, pero lo que realmente Dios acepta es la genuina santidad. Mire, iglesia, ¿cómo funciona un milagro? Cuando Dios usa un profeta para orar por alguien o una persona de Dios que escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, vaya y ore por esa persona que yo la voy a sanar. ¿Estamos, iglesia? Entonces uno declara la palabra de sanidad, o sea, yo envío la flecha, pero Dios es el que da en el blanco, ¿sí o no? Pero hay mucho ministerio milagrero, ¿sí? Todo no es diseñado de esa manera, iglesia, ¿me va a entender? Pero el milagro depende de Dios. Yo lo que hago es orar. ¿Estamos? Pero la fe de la gente
es la que hace que la fecha dé en el blanco si es la voluntad de Dios. ¿Estamos, iglesia? Entonces aquí encontramos de que la gente le decía a Jesús, no, es que hicimos muchos milagros. Y él les decía, ¿y eso? Pero ¿y dónde está la santidad? ¿Sí? A veces es mejor tener gracia y amor que andar haciendo milagros, iglesia. Dice 1 Corintios 13:2. Vamos a leerlo. 1 Corintios 13:2. No aparece. Si no lo leo, y acá el mío, tranquilo. 1 Corintios 13:2. Voy a leerlo acá. Ahí está Mateo 7:22, acá en la pantalla. Dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planos secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. ¿Qué sentido tiene hacer milagros si uno no ame a su hermano? ¿Qué sentido tiene hacer milagros y estar en pecado? Porque usted puede estar en pecado y Dios puede usarlo para hacer un milagro. Porque al fin y al cabo el milagro no es para usted, es para la persona que lo necesita y tiene la fe. ¿Usted sabía eso? El milagro es de Dios. Y si Dios le toca usar un burro en pecado, lo usa. Pero el milagro es de Él. ¿Pero de qué sirve? ¿Sí? Mire, la gracia puede conducir a una persona al cielo sin que obre milagros. Pero hacer milagros nunca llevará al cielo a una persona sin gracia. Yo le digo algo hoy, iglesia. No tenían muchas buenas obras a las que ellos apelar. Esta gente había hecho milagros, ¿sí? Pero no habían hecho obras de caridad, no habían tenido piedad, no habían dado comida al hambriento, no habían dado agua al sediento, no habían ayudado al anciano, no habían hecho obra social, solo hacían milagros. Yo conozco iglesias así, milagreras, pero la gente sale con hambre para la casa porque no hacen obra social, que no hay amor. Yo estuve en una iglesia donde el pastor hacía culto de milagros y sucedían todos los milagros que usted se imagine. Y el año en que yo no cumplí la meta financiera me echó. ¿De qué servían todos los milagros que hacía? ¿En serio? ¿Eso es verdad? ¿Cómo me pasó? Me sacó del cuerpo pastoral porque no cumplí la meta financiera. Entonces los milagros que hacía, y no tenía compasión del discípulo porque yo era parte de su 12. ¿Qué sirve eso? O sea, tiene que ir acompañada una cosa con la otra. Entonces ahí dice, ¿de qué me sirve tener el don profético, el don de lenguas y todo y no tengo amor? O sea, el milagro más bello es la compasión y la misericordia por el necesitado. Yo me imagino que todos estos milagreros le decían, Señor, Señor, pero es que hicimos milagros. Decía, ¿y qué? El diablo también hizo milagros. ¿Usted sabía que Satanás hace milagros? Porque a él no se le quitó el poder. Él fue arrojado del cielo, pero él tiene poder para hacer milagros. Por eso las vírgenes lloran sangre. ¿Han visto o no? Las imágenes se mueven. Uno ve una cantidad de milagros que hace con las imágenes y los ídolos y todo, porque tiene su poder. Entonces Dios le dirá, no, es que el diablo también hizo milagros. Entonces, ¿que va a entrar al cielo otra vez? No.
Dice, y el amor, iglesia, el amor por los necesitados, el amor por el pobre, el amor por el dolido. ¿Se acuerdan que Jesús un día por allá va a predicar en el Sermón del Monte, sí o no? Y la gente tenía hambre. Y Jesús primero les dio de comer, ¿o no, iglesia? Les dio de comer y hasta sobró. Y ya después les predicó la palabra. ¿Saben por qué? Porque una iglesia con hambre no recibe la palabra. Una persona que llega a la iglesia con hambre, sin comer y todo, la palabra no entra. Vea, para muchos, y lo digo con mucho respeto, ese cafecito con quesito y todo que se comieron ahora es un bocadillo, porque probablemente mucha gente llegó aquí y no había comido. Y ni tenían para comer. Si no, usted no estaba aquí escuchándome hasta ahora, usted ya había ido hace rato. ¿Por qué? Porque un estómago traqueando, no, eso, no, nadie lo va a escuchar, iglesia, nadie lo va a escuchar. Y uno tiene que asegurarse de eso. Venga ahora por su milagro. ¿Cuál milagro? Yo necesito es comer, yo tengo hambre. Y entonces ahora sí ore por mi milagro. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué hacía? Primero ministraba la necesidad sentida y después ministraba la profunda. Hombre, si todos estos 5,000 tienen hambre, ¿y qué me van a poner cuidado con el Sermón del Monte? Vamos, que coman primero. Y cuando ya comieron, los hizo acomodar y que se recostaran. Y ahí sí empezó. Oiga, ahí hasta durmieron. Es que así es, iglesia. Pero ¿cuántos pastores no tienen el discernimiento que esa personita que está en la primera banca no tiene ni para el bus ahora para irse para la casa? Entonces, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Dios no quiere eso. ¿Es menos importante profetizar que ayudar a un necesitado? O sea, lo importante es que usted haga para lo que lo diseñaron. ¿Me va a entender? Y viene algo pues más duro todavía, ¿no? Dice, nunca os conocí. Oiga, yo no sé si ustedes habían leído ese versículo otro día, pero ese nunca os conocí debe ser algo muy duro. Que Dios nunca nos diga eso, iglesia. Y después les dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, eso es de una palabra fuertísima. Porque supuestamente a él le están apelando, ¿cierto? Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Lo primero que les dice, ¿y ustedes quiénes son? Yo a usted ni lo conozco. Más sí, Señor, yo iba a la Alborada cada 8 días. Yo era el que iba al culto y me sentaba en la primera banca. Yo era el que diezmaba muy cumplidito. Yo no te conozco. ¿Saben por qué, iglesia? Porque Dios conoce a los que le obedecen. A esos son los que Dios conoce. Y entonces nos encontramos pues con, dice, es posible que una persona tenga un gran nombre como persona piadosa y con toda sea hacedora de iniquidad. Y esas personas así tendrán una mayor condenación. Nosotros hemos escuchado casos de pastores que siendo piadosos hacían obra de iniquidad. Y ante eso uno le dice a Dios, Señor, ten misericordia. Un pastor aquí en Cali, buen pastor. Yo recuerdo muchas de sus prédicas, una unción, una revelación del Espíritu. Cuando un día, por noticias, por 90 minutos,
saliendo esposado, porque la fiscalía fue por él a la iglesia y ahí estaba el nombre de la iglesia y todo, porque abusaba de las niñas de la iglesia. Y yo les digo, ¿cómo hacía? Y me imagino que está en la cárcel y a él le tocó seguir lo que acá no hizo, teniendo todo el nombre que tenía, le tocó seguirlo haciendo en la cárcel, pero cumple el propósito por el cual Dios lo diseñó. Entonces usted verá, o cumple el propósito aquí en las buenas, aquí como yo le estoy hablando hoy, como le estoy diciendo que reflexione, o Dios te lo hace cumplir en otro lado a la manera de Dios. Usted escoge. Por eso el apóstol Pablo decía, es mejor no dar cosas contra el aguijón. Y son cosas que yo lo digo con dolor, porque uno no quisiera contar esos testimonios. Pero lo cierto es, ¿de qué me sirve a mí el nombre? ¿De qué me sirve, sí, si estoy haciendo por debajo cosas que no glorifican a Dios? ¿Estamos, iglesia? Entonces cuando aparece ese nunca os conocí, es porque cuando esto le dijeron al Señor, profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, estaban comportándose como unos hipócritas ante Dios. Estaban tratando de engañar a Dios con lo que ellos hacían. Y Dios les dijo, no, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe algo, iglesia? Cuando usted hace lo que usted quiere y no lo que Dios manda, usted está haciendo maldad. ¿Usted sabe qué significa la palabra maldad? La palabra maldad en el original la palabra maldad en el original significa hacer lo que no me han mandado hacer. Eso significa la palabra maldad en el original. Entonces cuando dice ahí, apartados de mí, hacedores de maldad, dice, primero le dice, nunca los conocí. ¿Sabe cómo funciona el original ahí? Perdón. Nunca os conocí porque ustedes hicieron lo que quisieron y no lo que yo les mandé a hacer. Maldad, hacer lo que no me han mandado a hacer. O sea que cada vez que usted hace algo que Dios no le ha mandado a hacer, usted está haciendo ¿qué? Maldad. O sea que el diablo cuando le roba la identidad a una persona, el diablo cuando coge al futbolista y lo convierte en otra cosa, ¿sí? Fue diseñado para ser un buen futbolista y glorificar a Dios, ¿sí? Y terminó haciendo otra cosa, Dios le va a decir, no. Usted es un hacedor de maldad. ¿Cuántos conocen al pastor Alex de Castro? ¿Sí? ¿Han escuchado? Si no fuera por ti, ¿sí? ¿Han escuchado por ahí? Un hombre maravilloso, un hombre de Dios. Y el pastor Alex de Castro, sucede que él tenía cáncer en las cuerdas vocales. Y él se deprimió al punto de que quería matarse, suicidarse. Conoció al Señor y Dios lo sanó. Lo sanó de las cuerdas vocales. Entonces él dijo, Señor, yo voy a adorarte en la iglesia y voy a cantar en la iglesia y todo. Dios le dijo, no, yo usted no lo diseñé para eso. Necesito que usted siga cantando secularmente y me ayude a sacar de allá del mundo, ¿sí? A todas esas personas que usted mismo me arrojó allá. Cuidado. Entonces este hombre comienza a desarrollar su ministerio, ¿sí? Un día él, cuando existía Changó aquí, una discoteca llamada con ese nombre demoníaco, y sucede que a él lo contrataron para tocar allá en Changó.
Y él fue y cantó allá en Changó. Y a medianoche en su show paró y contó su testimonio de vida. Hizo la oración de fe. Y mucha gente oró y siguió en su show y se fue para el hotel. Al otro día a las 10 de la mañana predicó en la iglesia del Nazareno. Una prédica tremenda, y cuando terminó hizo el llamado de la oración de fe. ¿Cuántos estuvieron anoche en Changó? Como 10 personas alzaron la mano. Pasen acá adelante. Ahí está. ¿Qué hubiera pasado si ese hombre se queda metido dentro de la iglesia? Yo le había dicho, usted es un hacedor de maldad, porque yo usted lo sané para que usted me ayudara allá afuera y no estuviera acá metido haciendo lo que está haciendo. Usted canta muy lindo, pero yo lo quiero cantando allá. Hace poco vino Richie Ray y Bobby Cruz a Barranquilla, a Barranquillas. Y se convirtieron 3,000 personas después del concierto de Richie Ray y Bobby Cruz. Y no cantó ni una canción cristiana. Todo lo que cantó fue sus éxitos seculares. Y al final contó su testimonio. ¿Sí? Sí, por favor me voltean el ventilador. Contó su testimonio y 3,000 personas se convirtieron. Entonces yo les digo algo, iglesia. Apáguenlo, mami, tranquila. Disculpe lo de mami, ¿vale? Así llamo a la niña, entonces. Sí, es que me está el viento. Agüita. Yo ahí tengo trica. ¿Por dónde iba? Entonces se convirtieron 3,000 personas y escribió él en su Facebook. Yo no sé, él lleva como 40 o 50 años ya convertido. Como 40. Y él dijo, si hace 40 años me hubieran dicho que iba a cantar canciones seculares y la gente se iba a convertir, yo hubiera dicho que ese Dios que me ha convertido estaba loco. Ese fue el post que puso después de que se convirtieron las 3,000 personas en Barranquilla. Hermano, una cosecha en un día que ni un pastor logra hacer en todo un año en la iglesia. Entonces, yo debo de cumplir con la misión que Dios me delegó. ¿Sí? Si Dios me delegó una función allá afuera, hágalo y permita que el que esté afuera la desarrolle. Deje de criticar al otro, usted no sabe si está en una misión divina ya. Deje de estar criticando si usted no sabe. Porque todos no fuimos diseñados para estar dentro de la iglesia. Unos fuimos diseñados para hacer trabajos de la iglesia, pero otros fuimos diseñados para hacer trabajos fuera de la iglesia. ¿Usted cree que Alex de Castro no está formado por Dios para aguantar con su unción en un lugar de esos, en medio de rumba y alcohol y todo? Si no estuviera diseñado por Dios y preparado, se quedaba rumbeando allá. Pero esa es su misión, ese es su propósito. Tiene una emisora radial en Puerto Rico, todos los domingos, hace 15 años, llama La Salsa Divina, llama. Y mucha de la música que él pone, se la regalé yo hace 15 años para que iniciara la emisora cristiana. Ese hombre Dios lo usa tanto, pero lo usa ¿de dónde? Afuera, afuera. Y a mí me preocupa eso, iglesia, ¿saben por qué? Porque muchos yo por lo menos fui diseñado para estar afuera, para trabajar en lo secular y allá estar cumpliendo con la misión de Dios como un profeta infiltrado. Y a veces los pastores me cogen por Facebook, me dan un garrotera. Pero ninguno, yo se lo digo, yo no vi ningún pastor en Petronio Álvarez con sus iglesias evangelizando. Me perdonan pues. No vi ninguno en los 6 días de Petronio. Ninguno. Pero los que estábamos adentro trabajando cristianos, sí lo hicimos. Y compartimos la palabra y hablamos de Dios. Y le hicimos un altar a Dios en medio de ese evento. Entonces no me critique, iglesia, sin saber si yo estoy cumpliendo con una misión divina.
Tómese el tiempo de llamarme, buscarme o pedirme un tiempo. Invíteme un café, yo se lo pago y le cuento qué función estaba cumpliendo. Pero Dios me guarde de estar metido en la iglesia por obedecerle a un pastor o a un líder cuando esa no es la voluntad de Dios. Dios me guarde de estar haciendo eso, porque ahí es donde se roba el diablo la identidad. Pastores que tienen los líderes metidos en la iglesia cuando el llamado que tienen es para desarrollar el ministerio fuera de la iglesia y traer la gente de afuera a la iglesia. Tengo un discípulo maravilloso que Dios lo pone en los momentos claves de mi vida, en puntos estratégicos para levantarle altares a Dios en lugares en donde el diablo ha querido levantar un altar. Y el pastor Gustavo estuvo orando por mí en ese tiempo, pastor Camilo, los pastores de México, los de Argentina, algunos líderes, porque sabían en qué misión estábamos. Mucha gente coge el púlpito para acusar, para dividir el mundo entre secular y cristiano, pero nadie está haciendo nada por lo secular. Señor, profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios. No lo conozco usted. Usted está haciendo lo que usted quiere, usted no está haciendo lo que yo le mandé a hacer. Iglesia, mi intención es esta noche que usted se vaya incómodo para su casa, a preguntarle a Dios si usted está desarrollando el ministerio o el llamado por el cual lo diseñó. Pero yo le digo, no se deje robar la identidad que Dios le dio. Obedezca a Dios. Obedezca a Dios, iglesia. Obedezca a Dios. Miren lo que yo encontré en un comentario bíblico, iglesia. Dice, véase de qué ilusión tan alta pueden los hombres caer en una miseria tan honda, dice ese comentario. ¿Cómo pueden ir al infierno a través de las puertas mismas del cielo? Gente que creía que estaba haciendo lo correcto. Gente que creía que porque hacía milagros estaba haciendo lo correcto. Gente que porque echaba fuera demonios creía que estaba haciendo lo correcto, pero Dios no los conocía. Todo el que invoque el nombre de Jesús debe apartarse del pecado, si no es un hipócrita. Señor, Señor, ¿por qué me llamas Señor si no guardaste tu santidad? Iglesia, fuimos creados con un propósito por Dios y no podemos vivir sin realizarlo. Y debemos de cuidarnos de que el enemigo nos robe nuestra identidad y terminar haciendo algo para lo cual no fuimos diseñados. Esta palabra no es fácil, iglesia. Yo les pido hoy con todo mi corazón me apoyen en oración ahora que voy a estar fuera del país en la cumbre mundial de intercesión y adoración,
porque esta palabra es la que yo pienso predicar allá. Y son pastores de todo el mundo. Y si Dios, su propósito, lo va a permitir, lo voy a hacer. Entonces yo les digo, iglesia, Dios es bueno. Es más, Dios no es bueno, Dios es excelente. Y si Dios trajo esa palabra esta noche, porque estas vigilias son de guerra espiritual, ¿sí? Y hoy la palabra es una palabra de guerra espiritual fuerte, porque estamos hablando de un pecado que nació en el cielo. Estamos hablando de un pecado que el mismo Luzbel, estando en el cielo, diseñado para ser un ser perfecto como lo diseñó Dios, quiso ser como Dios. O sea, no fue conforme con el propósito con el cual lo diseñaron. Entonces quiso ser como Dios. O sea que empezamos diciendo que el mismo Luzbel en el cielo, la primera víctima fue él. Él mismo se robó su identidad. Y después le robó la identidad a sus ángeles que estaban a cargo. Después viene y le roba la identidad a Adán y a Eva. Y a través de la historia le ha ido robando la identidad a mucha gente, a muchos líderes. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón se dejó robar la identidad hasta cuando ya estaba ciego y preso en una cárcel. Entendió el propósito por el cual Dios lo diseñó. ¿Dios para qué diseñó a Sansón? Para destruir a los filisteos. Y terminó casado con Dalila, jugando con su unción, haciendo milagros, haciendo cosas que Dios no lo mandó a hacer. Y por estar jugando con la unción y estar haciendo lo que Dios no le mandó a hacer, perdió la fuerza, perdió la visión, perdió sus sueños, quedó esclavo. Y ya así, estando así, ciego, ojeroso y sin ilusiones y esclavo, allí sí entendió el propósito. Entonces salió y le pidió a Dios una oportunidad y Dios se la dio. ¿Y a qué precio? Al precio de su propia muerte. Cumplió con el propósito por el cual Dios lo diseñó. Pero Dios no quería que fuera así. Dios quería que toda su vida Él hiciera lo que Él le mandó a hacer. Pero como Él no lo hizo, entonces Dios ¿qué hizo? Le quitó la unción, le quitó la visión, lo encadenó, lo metió preso. Y cuando estaba así, entonces ahora sí, Señor, yo quiero cumplir con el propósito. Y lo cumplió aún por encima de su propia muerte. O sea, el diablo le quiso robar la visión a Sansón. El diablo le quiso robar, ¿cómo es que llama? Su identidad. Pero al final Sansón entendió el propósito por el cual Dios lo diseñó y cumplió con el propósito. Yo le digo a usted hoy, ¿cuál camino va a escoger? ¿El de Sansón o el de Jesús? Iglesia, estamos a tiempo. Nunca olvide esto, iglesia. Hoy es 6 de septiembre, ¿cierto? Hoy es 6, ¿sí o no? 6 de septiembre y son las 10:40. Nunca olvide esto. Que un día el pastor Quique Escobar, del año 2019, a las 10:40 les dijo que va a haber un día en el cual vamos a estar ante el juicio del tribunal de Cristo. Y lo más importante va a ser que Jesús te reconozca como hijo.
Qué lindo, ¿no? Hijo mío. Me imagino que todos los apóstoles y los profetas comienzan a mirar. Y es el portero de la iglesia. Hijo mío, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Nunca olvide eso. Esta mañana yo me desperté pensando en eso. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será ese día? Porque va a suceder. Usted y yo somos eternos ya. ¿Cuántos son eternos aquí? Somos eternos. No sabemos cuándo nos van a llamar a la presencia de Dios, ni cuándo será ese día, pero un día sucederá ese juicio. Y estaremos todos allí parados esperando que el Maestro nos reconozca. Y ese día sabremos si hicimos lo correcto o no. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.